A ver, voy a explicar lo que yo entendí de cómo se utiliza la aplicación de Tracker. Bueno, primero tienes que elegir los cuadros que vas a medir. O sea, esto se refiere a, por ejemplo, en el momento en el que va a empezar el movimiento que tú quieres medir y cuándo va a terminar. Entonces vas a tener un rango de cuadros para que se mida ese movimiento. Además de elegir los cuadros que vas a tomar en cuenta, tienes que elegir el intervalo del video, o sea, es decir, a cuántos cuadros por segundo grabaste para que sí concuerde. Y además después tienes que elegir una varita de calibración que básicamente va a ser tu escala y en este caso lo vamos a poner en el sistema internacional para que pues el programa ya tenga bien medidas como que las unidades de lo que representa dicho tamaño de tu video. Después vamos a elegir el sistema de coordenadas, que básicamente es como un plano cartesiano que está así y tú lo puedes mover, entonces lo puedes poner donde tú quieras, pero en el video sale que lo alinea en el eje X con la trayectoria del movimiento. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos así nuestra mesa y aquí tenemos una rampa, pues aquí vamos a alinear el eje X según lo que hizo el profesor en el video. Después vamos a crear una masa, o bueno, se llama Point Mass, que es como para que siga el objeto en el video, es decir, como pues un tracker que tú vas a definir, digamos, un objeto que se va a estar moviendo para que, para que pueda seguirlo. Y bueno, para que se pueda seguir la partícula hay dos maneras. Hay una que es manual y hay una que es automatizada. Bueno, en la forma manual tienes que presionar la tecla de Shift y vas a tocar un punto de ese objeto, ¿no? Digamos, una esquinita de ese objeto. Por ejemplo, en nosotros que hicimos una práctica de una pelota, pues vamos a elegir la parte más alta de la pelota, ¿no? Y después vamos a hacer, me parece que clic derecho y te va a pedir que hagas lo mismo en el siguiente cuadro, en el cuadro que sigue. Entonces tú vas a volver a tocar en el mismo punto, en el punto más alto de la pelota y así todos los cuadros para que se vaya siguiendo. Pero pues ahí explica que es un poco tedioso porque puede ser que sean muchos cuadros, entonces también existe la forma automatizada. Y bueno, se me olvidó decir que en la forma manual te va a dar una gráfica del tiempo y de la posición en X y en Y del objeto. Bueno, ahora sí, de forma automatizada tenemos que regresar el video a la posición inicial y tenemos que acceder a un botón que está en la parte de arriba. No sé cómo se llama, el video no sé cómo se llama, pero tenemos que seleccionar la masa A. Y ahí oprimimos Shift y al mismo tiempo Control. Y vamos a dar clic a un punto donde queremos que se haga el rastreo del objeto. Es decir, por ejemplo, en la parte más alta de la pelota nuevamente, ¿no? Y nos va a crear dos objetos que básicamente es como para que tú le puedas decir al tracker qué área tiene que estar rastreando. Y básicamente es como para que tú lo puedas definir bien y que esté como más preciso. Y bueno, ya que definimos el templete y la región donde va a estar buscando el tracker, hacemos el rastreo automático, o sea que te va a automatizar todo el proceso que pudiste haber hecho manualmente. Y esto lo hacemos oprimiendo el botón de Search. Y bueno, cuando hacemos esto y ya se hizo el rastreo automatizado, nos va a dar una gráfica igualmente como de forma manual. Y ya, y ahora, bueno, ya que hicimos el rastreo, en la gráfica que nos dé, pues podemos elegir las componentes que nosotros queramos. Me parece que podemos elegir aceleración, velocidad y así. Y entonces nos va a dar una gráfica
y, por ejemplo, puede que nos dé una parábola, puede que nos dé una línea recta, puede que nos dé una cosa rara, y esto depende de lo que nosotros elegimos que nos diera la información, dependiendo de los datos que nosotros seleccionemos de la tabla que nos va a dar y de, bueno, la selección que hagamos en cuanto a velocidad, aceleración, etcétera. Y esto es importante porque dependiendo de lo que nos dé, por ejemplo, si nos da una línea recta, me parece que nos va a dar una función en la cual, o una ecuación que va a representar esa función. Por ejemplo, y es igual a mx más b, por ejemplo, en una línea recta. Y de esta manera nosotros ya tenemos la ecuación para que la podamos representar en cualquier otro lugar, por ejemplo en Excel o lo que sea. Y bueno, igual nos explica que hay algunas maneras de pasar estas gráficas a Word o de pasar estas gráficas o estas tablas a Excel. Para pasar la gráfica a Word tenemos que ir a Block View y la pegamos en Word. Y también puedes pegar la tabla y fotos de la tabla para ponerlos en Excel, y también te explica una manera específica para que puedas copiar los datos de la tabla, así que aunque sean muchos, rápidamente en Excel. Y bueno, básicamente este programa nos va a dar la gráfica de la posición y la gráfica de ajuste de curva, ecuaciones y bueno, todo para que podamos ajustar esta gráfica y que podamos elegir las variables que nosotros queramos. Bueno, nos va a dar la variable dependiente e independiente y nos va a dar los valores de los parámetros. Y bueno, de esta forma nosotros podemos elegir qué tipo de gráfica queremos y nos va a dar una ecuación que represente el gráfico según los datos que nosotros seleccionamos. Y bueno, es por esto que esta aplicación es muy útil.